Capítulo 5. Ninguna mentira dicha. Rodeando la gran escalera de piedra del templo Ryūdō, estaba el vasto mar de árboles del monte Enso. Un testimonio de la rica historia natural de la montaña, los monjes cuidaron diligentemente los árboles. Los árboles viejos se talaban periódicamente para dar espacio a nuevos retoños y, ocasionalmente, se podaban ramas congestionadas para permitir que la luz del sol llegara a las plantas más pequeñas. Fue una verdadera maravilla de la naturaleza cultivada por manos humanas. Escondido bajo la sombra de uno de estos árboles estaba el cadáver sangrante de un ratón blanco. El roedor fallecido yacía boca arriba. Su sangre y sus entrañas se esparcen por la hierba, atrayendo la atención de las moscas que pasan. Una visión así no era inusual en la naturaleza. Como parte de la gran red alimentaria de la vida, los animales morían todo el tiempo. Era común encontrar un solo roedor muerto. Pero lo que llamó la atención fue la forma en que murió el roedor. Su cuerpo se dividió limpiamente en el medio. Sus dos mitades divididas equitativamente. Ningún animal salvaje tenía la capacidad de cortar con tanta precisión a un diminuto roedor. Probablemente nunca esperó morir de una manera tan absurda. En cada mitad de su cuerpo, los ojos rojos muy abiertos de la criatura miraban al cielo, apáticos y de reojo. Nunca lo vieron venir. ¿Qué demonios fue eso? Un joven gritó sobre su almohada, agarrándola con fuerza. Golpeó el colchón con los puños, provocando un escalofrío de inofensivo berrinche a través del marco de la cama. El hechizo de camuflaje de mi familiar fue perfecto. Incluso en comparación con esos presumidos aristócratas de la Torre del Reloj, mis hechizos deberían haber sido de primer nivel. Se lamentaba incesantemente, quejándose ante cualquier cosa que Dios supervisara en el giro de este mundo. Waver Velvet era un joven en medio de un dilema. Rechazado y avergonzado por sus compañeros en la Torre del Reloj por provenir de un linaje de magos recién nacido, Waver había arriesgado todo y dejó la escuela para entrar en la guerra del Santo Grial, buscando gloria y respeto. Casualmente había interceptado el catalizador preparado por su profesor menos querido. El catalizador no había sido muy impresionante, un simple trozo de tela sucia que alguna vez debió haber sido teñida de rojo. Pero Waver había pensado que si uno de los prestigiosos señores de la Torre del Reloj lo había buscado, seguramente debía haber estado relacionado con algún famoso héroe legendario. Waver tomó el catalizador para sí mismo. Se tomó una licencia de la Torre del Reloj y rápidamente se subió a un avión a Japón. Una cosa llevó a la otra, y después de un inquietante ritual de medianoche que involucró la matanza y el derramamiento de sangre de 3 pollos inocentes en el bosque, Waver estaba aquí. En un dormitorio de estilo occidental, medianamente espaciado, en la casa de una pareja de ancianos en la ciudad de Fuyuki, Japón. Fácilmente le había lavado el cerebro para entrar en la casa, convenciendo a la pareja de que era un nieto de visita. Tenía el dormitorio para él solo hasta el mencionado ritual de la sangre de pollo. Waver ahora compartía la habitación con su serván recién convocado. Un enorme gigante macedonio con músculos de bronce y armadura de cuero. Su clase era Rider, pero se hacía llamar Iskandar, el rey de los conquistadores, más conocido en el mundo como Alejandro Magno. Waver había estado extasiado ante la idea de convocar a Alejandro Magno. Había pensado que el Santo Grial estaba prácticamente ganado. Pero ahora, jinete, ¿qué piensas de ese tipo? Waver miró fijamente la figura despreocupada de su servant. Un hombre corpulento con cabello rojo fuego yacía tirado en el suelo. Su voluminoso cuerpo vestido con prendas de cuero marrón y su rostro consumido en el contenido de un libro de historia. Ya veo, ya veo. El Imperio bizantino cayó en 1453 ante los otomanos. Rider se acarició la barbilla con cautela. Apretando el puño y reprimiendo una maldición, Waver habló con un tono más agudo. Jinete. Te estoy hablando a ti. Rider tarareó para sí mismo. Este tipo Mehmed el Conquistador suena como si hubiera sido un adversario digno. Aquí dice que él mismo era un conquistador, me pregunto si habría considerado convertirse en vasallo mío. Después de todo, soy el rey de los conquistadores. Waver apretó los dientes. Su irritación estaba hirviendo. Presta atención a tu maestro, gran imbécil. Exigió, arrojando lo más parecido que tenía al desatento sirviente.
Era un libro de texto encuadernado en cuero grueso. Rider había saqueado una librería la noche anterior, por lo que había bastantes libros esparcidos por el dormitorio. El libro arrojado cruzó la habitación, girando y sus páginas desplegándose caóticamente. Rider estaba de espaldas a Weaver, por lo que no debería haber conocido la trayectoria del libro. Cualquier persona normal habría sufrido un golpe en la cabeza, pero Rider desafió la norma y atrapó el libro por puro instinto. Se detuvo perfectamente en sus manos, abriéndose en una página aleatoria en el medio. Oh, Rider parpadeó, hojeando el nuevo texto. Este cubre el imperio hitita, ¿eh? Fueron anteriores a mi tiempo, pero he oído hablar de las hazañas de su imperio. Buen ojo, muchacho, elogió a Weaver con sinceridad. Fueron las primeras palabras de reconocimiento que Rider le había dado a Weaver en toda la noche, pero solo agitaron aún más el descontento del chico. No importa los malditos hititas. Rider, ¿qué piensas de ese nuevo maestro engreído en las escaleras del templo? Weaver lo empujó. ¿Los malditos hititas? Rider refunfuñó, indignado. Esos malditos hititas eran el único imperio igual al poder de Egipto durante su mejor momento. Eran un enemigo poderoso. Vaya, Ramsés II terminó su batalla con Muatai II en empate. Aquí dice que Ramsés tuvo que llegar a un acuerdo con un tratado de hermandad con el rey hitita. Rider leyó una página aleatoria del libro. Weaver solo sacudió la cabeza, con los nervios palpitando. ¿Por qué estás divagando sobre algún imperio muerto? ¿No fuiste tú quien me tiró el libro, muchacho? Rider agitó dicho libro en cuestión. Pensé que querías que te leyera un cuento antes de dormir o algo así. No te burles de mí. No soy un niño, Rider. Weaver lloró indignado. Su estómago se revolvió ante la mera idea de ser despreciado. Todavía tienes que demostrar eso en la batalla, muchacho. Rider se rió de buena gana. Quizás si te unieras a mí en una conquista en mi carro, mi impresión de ti sería mejor. Ante la carcajada de Rider, Weaver se calmó. Sabía que su serván no estaba bromeando y no estaba exactamente entusiasmado con la idea de ir a la batalla en el sangriento carro de Rider. Rider tomó el silencio del chico como el fin del asunto. Dejó el libro hitita y volvió a su lectura anterior sobre los bizantinos, ignorando a Weaver una vez más. Ah, está bien. Sea así. Weaver se acostó con fuerza en su cama. Miró las manchas en el techo. Sus pensamientos volvieron a la transmisión final del familiar. Pensó en voz alta para sí mismo. Ese tipo tenía algunas características realmente distintivas. Su cabello era blanco y su piel estaba muy bronceada. Su altura me hace pensar que no era japonés, también vestía un traje en medio de la noche. Pero esa mirada que tenía. Dejó de subir las escaleras y de hecho le sonrió al familiar justo antes de destruirlo con ese extraño rayo de energía. Revelar su magia de esa manera, ¡qué alarde!, dijo Weaver, emocionado. Oh. Una chispa de interés atrapó a Rider. ¿Un alarde de poder tan temprano? Preguntó, levantando la vista de su libro. Suena confiado. ¿Notaste algo más extraño en este mago? Weaver frunció el ceño. Estaba un poco oscuro, así que no pude ver mucho. Ni siquiera sé qué tipo de magia usó para destruir lo familiar, tonto. Un dedo grueso y marrón golpeó la frente de Weaver, enviándolo a un mundo de dolor. Hablas de explorar al enemigo, pero ni siquiera pudiste observarlo adecuadamente. La bulliciosa reprimenda de Rider resonó en la cabeza de Weaver. Weaver gritó, frotando el nuevo y palpitante hematoma. Cuando había llegado Rider a la cama, necesitó todo lo que tenía para no empezar a llorar. Weaver no se atrevió a verse más débil frente a su servant. Rider suspiró ante el rostro tembloroso del chico. Tomó asiento en el suelo. ¿No viste nada más digno de mención? Preguntó Rider. Weaver gimió, todavía con dolor. Había un niño con él. ¿Un chico? Sí, un niño, creo. Weaver asintió. Tenía una máscara de juguete así que no podía ver su cara, pero no parecía muy viejo. Estaba acompañando al mago. Un niño que nos acompaña, reflexionó Rider. ¿Eso significa algo? Podría ser. Los vasallos vienen en todas las formas y tamaños. Tampoco sería extraño que el chico fuera un asesino disfrazado, bromeó Rider, con voz alegre.
Ni siquiera pareces preocupado. Waver entrecerró los ojos hacia el Servant. Había emoción en los ojos de Ryder. HMPH. ¿Por quién me tomás, muchacho? Los asesinos nunca tendrían una oportunidad contra mí. Se jactó Ryder. Waver alzó una ceja ante la confianza ilimitada de Ryder. El enorme tamaño del ego del hombre le rozaba de forma equivocada. Oh. Esa expresión en tu rostro me dice que necesitas un recordatorio de mi poder. Te lo muestro una vez más. Ryder sonrió como un colegial ansioso por mostrar su brillante juguete nuevo. Desenvainó alegremente su espada. Su hoja de metal chispeó con electricidad. Espera, Ryder. No en la casa. No en la casa. Waver gritó, extendiendo sus brazos para detener la risa de su Servant. Llegó solo un segundo tarde y la habitación estalló en luz. Shiro abrió los ojos lentamente. Las lágrimas secas que le caían sobre los ojos le hacían sentirse pegajoso. Sintió una superficie fría y áspera detrás de su espalda. Miró con los ojos a través de la oscuridad. Dagas dentadas de tierra, estalactitas, colgaban sobre su cabeza. Al azar, pensó, si esas cosas caían, seguramente moriría. La idea de la muerte sacudió su corazón, pero permaneció quieto. O mejor dicho, no podía moverse. Estaba paralizado. ¿Qué es este lugar? Soltó un gruñido mientras intentaba levantarse. Aunque todo fue en vano. HMPH, patético. Un breve resoplido respondió a la lucha del chico. Shiro sintió el sarcasmo en el aire y lo rastreó hasta la fuente. Miró a su izquierda y allí, justo dentro de su visión periférica, había un hombre con un traje negro apoyado contra la pared de la cueva. Su característico cabello blanco destacando en la oscuridad. Tenía los brazos cruzados altivamente. Caster, Shiro logró murmurar. ¿Qué pasó? Usted colapsó, maestro. Caster respondió sacudiendo la cabeza. A pesar de todas tus fanfarronadas de querer una mano en el volante, te quedaste sin fuerzas con bastante facilidad. Shiro quedó en blanco. Una sensación de entumecimiento recorrió todo su cuerpo. Caster negó con la cabeza una vez más hacia el chico. Esa mirada me dice que no lo entiendes del todo. Caster se enderezó y se acercó a él. Él lo miró impotente. Estabas atrapado en tus emociones y drogado con endorfinas, así que lo diste todo solo para enfrentarme. Honestamente, te llamaría valiente si no fueras tan tonto. ¿Qué? Shiro frunció el ceño. Caster se agachó para que estuvieran cara a cara. Golpeó la frente del chico. Shiro se estremeció ante el repentino ataque. ¡Hey! Quería frotarse la frente, pero ni siquiera podía levantar los brazos del suelo. Si vamos a ser maestro y sirviente, necesitaremos reglas. Y la regla número 1 será, no cargues contra un Servant como un idiota. Caster frunció el ceño con amargura. Solo idiotas temerarios con deseos de muerte se enfrentarían ciegamente a un Servant sin siquiera saber nada. Si vamos a ganar, tendremos que luchar con inteligencia. ¿Entendido? Sí, yo lo entiendo. Shiro desvió la mirada hacia un lado. Un tinte rojo coloreó su rostro. Sabía que había sido imprudente al enfrentarse a Caster, pero pensar que en realidad colapsaría. Bueno, supongo que esta vez no fue del todo tu culpa. Podemos atribuirlo a tu agotamiento por tu estrés anterior y circunstancias atenuantes. Cualquiera se habría derrumbado después de lo que has pasado esta noche, dijo Caster con seriedad. El corazón de Shiro dio un vuelco. Recordó por qué no podía dormir. Las palabras de Caster eran ciertas. Había pasado una noche infernal y apenas había pegado un ojo. No sería extraño que cayera muerto de cansancio en cualquier momento. La pelea acababa de ser la gota que colmó el vaso. Caster frunció el ceño ante el rostro oscuro del chico. Un niño no debería tener una mirada tan seria. Le molestaba más de lo que le gustaría admitir. Antes de darse cuenta, ya había puesto una mano sobre la cabeza del niño. El contacto repentino los sorprendió a los dos. Los ojos de Shiro se abrieron y Caster se quedó en blanco, con la boca abierta. El primer instinto de Caster fue alejarse, pero sintió algo delicado por la conexión emocional de su contrato como maestro y sirviente. Dudó unos segundos antes de suspirar. Él inició la acción, ¿verdad? También podría seguir adelante.
Caster revolvió el cabello de Shirou, sacudiendo la tierra atrapada entre sus cabellos. Seguro que eres un puñado, maestro. ¿No te pedí que obedezcas ciegamente cada una de mis palabras esta noche? Te dejé solo por unas horas y vienes, ladrándome para tener voz y voto. Al escuchar estas palabras, Shirou sintió un poco de vergüenza. Sus acciones sonaron infantiles cuando Caster lo expresó de esa manera. Cambié de opinión, ¿vale? ¿Tienes algún problema con eso, Caster? El chico tenía agallas. Caster lo admitiría. No muchos niños de 7 años podían presumir de haberse enfrentado a un Servant. Pero eso fue todo. Lo único que Fujimaru Shirou tenía en este momento eran agallas. Su fuerza no tenía columna vertebral, ni una dirección adecuada para que su fuego ardiese. Caster apenas había sentido el golpe de Shirou, a pesar de todos los esfuerzos del chico. Lo que el niño necesitaba ahora era orientación. Alguien que le indique la dirección correcta. Preguntaste qué era este lugar, ¿verdad? Caster se levantó y levantó la mano de la cabeza del chico. Todo lo que ves aquí puede describirse como el centro de las líneas ley de Fuyuki. Shiro estiró la cabeza para ver hacia dónde miraba Caster. En el centro de la habitación había una plataforma elevada circular. El suelo sobre él emitía una luz suave. Eso de allí es lo que los magos llaman el Gran Grial. Es el premio máximo al final de la guerra del Santo Grial. Grial. Pero eso no parece un Grial, dijo Shirou débilmente, todavía cansado. No, no es así. Es solo la fórmula ritual para invocar el Grial real. Una vez que se hayan derrotado suficientes Servants, el Grial se manifestará. Esta cueva es solo uno de los pocos lugares donde se puede invocar, continuó Caster. Asintiendo con la cabeza hacia las espadas clavadas en el suelo. Hay otros lugares donde se puede invocar el Grial, pero este es el más ideal. Shirou miró las espadas en el borde de su visión periférica. Caster los había dejado en el suelo. Tocaron silenciosamente, sin cesar ni un minuto. Un aura azul claro brillaba a su alrededor. Las espadas infundieron energía al aire en ondas. El prana en esta habitación, sí, por eso. Caster asintió. Aquí es donde convergen todas las líneas ley de Fuyuki. La fuente de toda la energía mágica de la Tierra. Todas las demás ubicaciones potenciales del Grial son solo pequeños ramales que brotan de la gran raíz principal aquí en el Monte Enso. Caster sonrió. Este lugar es tan ridículamente rico en energía mágica que incluso la estoy usando para mantenerme con vida ahora mismo. ¿Castor? Preguntó Shirou, un poco preocupado. Después de todo, tus circuitos mágicos todavía están inactivos. Caster le dirigió una mirada irónica. Actualmente estoy conectado a las líneas ley de Fuyuki a través de estas espadas. Puedes pensar en mí como un dispositivo electrónico conectado a las líneas eléctricas de la ciudad. No soy mejor que una máquina. Sonrió burlonamente ante sus últimas palabras, como si se tratara de una broma interna. Shirou frunció el ceño. Podía entender las palabras de Caster, pero no le importaba su humor autocrítico. Entonces esos cuchillos de antes también eran especiales como esas espadas. Caster inclinó la cabeza, mirando sus proyecciones. Abrió su abrigo y sacó un par de cuchillos. ¿Te refieres a estos? También podría contarte sobre ellos si tienes curiosidad, pero recuerda guardártelo para ti. Shiro asintió. Recientemente habían llegado a un acuerdo para la toma de decisiones mutuamente informadas. Caster cumplió el trato. Mi hechicería consiste en gran medida en proyectar espadas. Estos cuchillos fueron proyectados para propósitos específicos. El primero perteneció a un rey que lo usó para esconderse entre la multitud. Es un camuflaje perfecto, perfecto para salir sin ser detectado por la noche. Caster sopesó la daga adornada con adornos dorados. Este segundo cuchillo perteneció a un asesino en serie. Siempre lo llevaba consigo mientras se colaba en las casas de la gente antes de matar. Caster hizo girar el simple cuchillo que tenía en la mano. El brillo agudo de su espada provocó un escalofrío en la columna de Shirou. El cuchillo de un asesino en serie le trastornó los nervios. Entonces en aquel entonces en la puerta del templo, ¿lo usaste? Preguntó Shirou. Caster asintió. Para conseguirnos una invitación a entrar, sí.
El cuchillo plantó una sugerencia subliminal dentro de la mente de ese monje para permitirnos quedarnos por el momento. Es un efecto persistente del concepto de carisma del asesino en serie que le permitió entrar a todas las casas de sus víctimas. Aunque el cuchillo también tiene sus limitaciones dictadas por los dogmas de su dueño original. ¿Cómo? Caster parpadeó y miró la espada que tenía en la mano. Según la historia del cuchillo, el asesino en serie nunca pronunció mentiras para engañar a la gente, solo verdades a medias. Solo dijo una falsedad cuando su farsa terminó y fue a matar. Del mismo modo, el portador de el cuchillo nunca debe mentir al aplicar el hechizo de carisma o de lo contrario, apretó con más fuerza el cuchillo del asesino en serie y articuló una mentira tan silenciosa que ni siquiera Shirou pudo oírla. Como en respuesta, el filo del cuchillo vibró, chirriando con rabia. Una vez que se dice una mentira, la segunda condición del cuchillo se libera. El hechizo de encanto se desprenderá y el cuchillo exigirá sangre. El aura asesina del asesino en serie se apoderará del portador del cuchillo. Caster sonrió, disipando la proyección del cuchillo y proyectando una copia nueva antes de ceder al impulso de destripar a su maestro. En ese sentido, el cuchillo en realidad es un detector de mentiras conveniente si se usa correctamente. Shirou entrecerró los ojos ante eso. Entonces, podrías descubrir si una persona estaba mintiendo si sostenía el cuchillo y liberaba sed de sangre. De cualquier manera que lo cortaras, Shirou pensó que el riesgo de ser apuñalado por el cuchillo sediento de sangre del asesino en serie sonaba demasiado arriesgado. Pero, de nuevo, Shirou pensó que, como Servant, Caster debía haber tenido diferentes estándares de conveniente. Aún así, no le gustaba la idea de estar cerca del cuchillo personal de un asesino en serie. ¿Y qué? Shirou de repente se sobresaltó, sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando su voz se filtró alarmada. Shirou sintió una ráfaga de aire frío golpear su rostro. Un segundo, estaba de espaldas en el suelo de la cueva como un guijarro y luego, al segundo siguiente, Caster lo agarró y lo colgó sobre el hombro de su Servant como un simple equipaje. Caster se había movido una vez más a una velocidad más allá de la percepción de Shirou. Era como si su Servant se hubiera teletransportado de un lugar a otro en un abrir y cerrar de ojos. Caster. Oye, ¿qué estás haciendo? Shirou exigió una respuesta, agitando los brazos. Pero a pesar de todos los movimientos de Shirou, Caster solo pareció apretar más el control sobre él. Obviamente te llevo, habló Caster, saliendo de la cámara. Lo sé. ¿Pero por qué? Preguntó Shirou, indignado. Te resfriarías si te quedaras en el suelo por más tiempo. Caster resopló. De todos modos, hemos terminado aquí. Terminé mi objetivo y establecí un vínculo con la línea ley. Regresaremos al templo y tú volverás a la cama. ¿O preferirías que te deje fuera? Aquí en el frío. Los ojos de Shirou temblaron ante el pensamiento. Él desvió la mirada. Aún así, ¿no hay alguna mejor manera de cargarme? Él refunfuñó, sus mejillas se hincharon inconscientemente. No tengo miedo, maestro. Esta es la mejor manera, insistió Caster. ¿Qué diablos lo fue? No soy un saco de arroz, Caster. ¿No puedes al menos llevarme a cuestas? Razonó Shirou. Esta es la mejor manera, reiteró Caster, riéndose. Oye, acabas de reírte, idiota. No hay manera de que esta sea la mejor manera. Solo quieres reírte un poco a mi costa, ¿no? Gritó Shirou. No podía evitar la clara sensación de que Caster estaba haciendo todo lo posible para avergonzarlo. Pero no mucho después, Shirou perdió una vez más por su cansancio y se calmó. Su vista se oscureció y las esquinas de su visión comenzaron a nublarse. El agarre de Caster sobre él se aflojó un poco, ya no era tan duro y más cómodo. El silencio se hizo cargo y pasaron unos minutos más. Shirou odiaba admitirlo. Pero en realidad sintió una apariencia de consuelo por parte de Caster, incluso si era de la manera más degradante posible. La calidez de la piel del hombre, la robustez de sus anchos hombros, el firme agarre de sus manos. Shirou sintió una fuente innegable de apoyo por parte de él. A medida que el estrés de los acontecimientos de esta noche pasó factura, Shirou se encontró cediendo cada vez más a la comodidad de Caster. Sus párpados cayeron con pesadez. Su conciencia lentamente volvió a adormecerse hacia la oscuridad.
Elegiste mal, héroe. Jaja. Shirou volvió a la conciencia. Se retorció en el agarre de Caster. Su cuerpo se negó a quedarse quieto. A pesar del agotamiento de su cuerpo al borde de la parálisis, Shirou se resistió salvajemente a la idea de ser atado y amordazado. «Oye, quédate quieto», le ladró Caster, con el ceño cruzado. Puso más fuerza para sostenerlo en un intento de hacer que el niño se detuviera. Pero Shirou no podía oírlo ni sentir su agarre. El niño se sacudió erráticamente como un hombre ahogándose. Gritó con todo el aliento que pudo reunir. «Deja de reírte». Dije, «Deja de reírte, monstruo». Lágrimas calientes corrían por las mejillas del niño mientras lloraba con todo su corazón. Su voz se quebró y rebotó sobre las paredes de la cueva, haciendo eco de un lado a otro hasta que incluso la tierra comenzó a llorar con él. Caster dejó de caminar. Abrazó a Shirou, sosteniéndolo cerca de su pecho. El chico se resistió, pero Caster colocó firmemente sus manos sobre sus hombros. «Oye, ya está bien. Cálmate. Ya se ha ido. Estás a salvo. Estás a salvo conmigo». El abrazo se hizo más fuerte. Pero Shirou solo se enojó más. En su ataque de locura, mordió la nuca de Caster. Sus diminutos dientes apenas lograron raspar la superficie de la piel de Caster y sacaron unas pocas motas de sangre. Líneas azules se extendieron por el cuerpo de Caster para evitar más daños. Caster reforzó sus brazos y finalmente logró mantener a Shirou en su lugar. El dolor del agarre de Caster finalmente sacó al chico de su delirio. Su respiración era un desastre, pero comenzó a mirar a su alrededor con claridad. «¿Castor?», preguntó con voz cansada y ronca. «Sí, estoy aquí», dijo Caster. Toda la fuerza en el cuerpo de Shirou lo abandonó. Se sintió flojo contra el cuerpo de Caster. Había un olor a óxido alrededor de su nariz y boca. Y después del evento de esta noche, Shirou nunca más volvería a confundir ese olor en particular. «Te lastimé, lo siento», se disculpó, demasiado cansado para siquiera alzar la voz. «Está bien». «Los sirvientes son duros», dijo Caster, sin soltar su abrazo. «¿Te has calmado ahora?». Shirou asintió dócilmente. «Lo siento, lo prometo. Lo haré mejor, no lloraré en la guerra del Grial», apoyó su barbilla cansada sobre el severo hombro de Caster. «Así que por favor, no me dejes». Fue patético de su parte. Desplomarse así después de una mala pesadilla. Se suponía que era un maestro, un mago intrépido que luchaba por el Santo Grial. Tendría suerte si Caster aún cumpliera su acuerdo de igualdad de opinión en la guerra del Grial. Caster entendió lo que Shirou quería decir con sus palabras. Su contrato como amo y sirviente transmitía miedo al abandono y a una pérdida irreparable. Frunció el ceño y alborotó el cabello rojo del chico. «No voy a ninguna parte». Y Caster hizo precisamente eso, dejándose caer sobre el suelo de la cueva sobre su trasero y apoyándose contra la pared. Acunó a su maestro sobre su pecho. No quería moverlo demasiado después de su ataque de pánico. Permaneció allí en el frío, activando sus circuitos mágicos para calentar su cuerpo y brindar algo de calor a su maestro. Shirou murmuró cómodamente. Las lágrimas todavía corrían por su rostro, manchando el traje de Caster. «Caster, ¿cuándo desaparecerá este dolor?». Caster pensó en qué decir. Su maestro pedía consuelo, pero el niño no merecía una mentira. Pensó en su propia experiencia con el trauma. Había sido testigo de innumerables atrocidades en su vida, muchas de ellas cometidas por su propia mano, pero había un recuerdo que le vino especialmente a la mente. Un fuego infernal que amenazaba con consumir la tierra. Un niño caminando a través de ese fuego con la mano tapándose los oídos, ignorando los gritos de las personas quemadas vivas. La culpa de ser el único superviviente lleva a ese chico a un camino autoinfligido de ideales imposibles. Tomará tiempo, pero eventualmente llegarás a un punto en el que olvidarás todo lo pasado. Perderás las cosas que alguna vez apreciaste y te convertirás en una cáscara vacía sin nada más que arrepentimientos. Como terminó en esa colina de espadas. Solo, vacío, arrepentido. ¿Qué?, preguntó Shirou cuando su conciencia finalmente cedió al cansancio de una vez por todas. El niño se quedó dormido en los brazos de Caster, sin entender las últimas palabras del hombre.
Lo único que sabía era que en ese momento Caster se sentía muy triste. Esta vez, Shirou no volvió a despertar. Caster noqueó al niño con un golpe preciso en su cuello. Se levantó con cuidado y se aseguró de llevar a Shirou con sumo cuidado. Regresó a caminar por la cueva. Mientras se acercaba a la entrada, vio un objeto fuera de lugar en el suelo. Se agachó para recogerlo. Era la máscara roja de Super Sentai que le hizo usar a Shirou, y el polvo ahora cubría su visera negra. A veces era mejor dejar atrás el pasado para no cometer errores de los que luego nos arrepentiríamos. Caster sopló a la máscara. Se preguntó nuevamente por qué obligó a Shirou a usar esta máscara a pesar de toda la resistencia del chico. En ese momento, los únicos pensamientos de Caster sobre la máscara fueron que era un regalo de los padres de Shirou y que sería un desperdicio tirarla toda a la basura. Espero que encuentres una respuesta diferente, Shirou, se dijo Caster mientras sacaba la máscara de la cueva. El cuchillo del asesino escondido en su abrigo no reaccionó ni una sola vez. No se ha dicho ninguna mentira. Nota del autor. Honestamente sabía que quería que Shirou volviera a llorar con todo su corazón, como si no lo hubiera hecho en los últimos 4 capítulos. Bueno, tiene 7 años y vio a sus padres masacrados brutalmente ante él. Si algún niño tenía un motivo para llorar sin cesar, ese es Shirou. Quería darle otra mirada a los otros maestros. La última vez fue Tokiomi, así que esta vez es nuestro dúo dinámico favorito de Waver y Rider. No estoy seguro de su caracterización. Mi imagen de Waver es la de un llorón inseguro y la de Rider, un tipo despreocupado que aún no puede tomar a Waver en serio. Gracias por leer. Capítulo 6. La verdadera naturaleza. Fujimaru Shirou soñaba con espadas. Un espeso smog cubría su vista, pero a través de los espacios borrosos, podía verlos. Estaban plantados en la tierra y se contaban por miles. Algunas de ellas adornadas con joyas o elaboradas en oro. Otros oxidados o desconchados. Algunos incluso irradiaban auras de poder divino. Pero de todos modos, todas eran iguales, espadas. No entendía dónde estaban y cómo había llegado hasta aquí. Las espadas cubrieron la tierra en todas direcciones. A medida que atravesaba la espesura de espadas, el camino se hacía cada vez más accidentado. La tierra estaba completamente árida, sin señales de nada vivo. Shirou habría esperado ver al menos algún rastro de vegetación, pero parecía que esta tierra solo portaba espadas. Vagó sin rumbo durante lo que parecieron horas. Sus pies se cansaban con cada nueva espada que pasaba. Cualquier punto de referencia distinguible estaba envuelto en una espesa niebla tóxica, por lo que parecía como si estuviera vagando en círculos. Finalmente, sus piernas cedieron y su cuerpo se balanceó hacia adelante, cayendo. Pero en el último segundo, sus manos agarraron la espada más cercana frente a él y se mantuvo erguido. La empuñadura de la espada estaba fría al tacto. Un dolor helado atacó las manos de Shirou. Retrocedió por instinto y aterrizó en el suelo sin gracia. El dolor recorrió su espalda cuando cayó sobre las rocas, pero se quedó quieto, demasiado cansado para dar un paso más. Miró al cielo, pero lo único que podía ver era el manto negro de smog. El sol ni siquiera parecía existir aquí, entonces, ¿qué le daba luz a este lugar? La respuesta llegó al momento siguiente, cuando el smog desapareció lentamente y se abrió. Los ojos de Shirou se abrieron como platos. Allí, colgando sobre él en el cielo, había gigantescos engranajes metálicos. Giraban lentamente en un intrincado sistema de conexiones. Retumbaron a cada paso. Una luz naranja ardiente se escondía detrás de los engranajes, como las llamas de una fragua. El calor fundido ondeó en el aire, limpiando partes del smog. Shirou finalmente vio una buena visión completa de su entorno. Definitivamente no estaba en la tierra. La tierra roja de las espadas se extendía hasta el horizonte. Era como un planeta alienígena hecho de espadas. Quizás se suponía que era Marte. ¿Por qué habría espadas en Marte? Shirou se preguntó en voz alta. Sacudió la cabeza. Incluso para él, la idea de dejar espadas tiradas en Marte era una tontería. Cerró los ojos y sintió el fuerte viento rozar sus mejillas. La arena alrededor de este lugar sabía a óxido. Como si estuviera empapado de hierro.
El sabor le recordó a Shirou la sangre de Caster, de la cual tuvo un pequeño corte de anoche en su estado frenético. BZT. BZT. Shirou se estremeció. Apretó los dientes. Los pensamientos de la sangre de Caster entrando a su sistema parecieron desencadenar algo en su mente. Un ruido estático chirriaba en su cabeza y el dolor zumbaba en sus oídos. Vio destellos de un paisaje diferente en su mente. Un campo de batalla lleno de innumerables cadáveres, con flechas ensangrentadas saliendo de sus pechos. Las escenas seguían cambiando, apareciendo una tras otra. Un callejón oscuro. Una ciudad en llamas. Un desierto arenoso. Una metrópolis urbana. Todos eran diferentes entre sí, pero todos compartían una cosa en común. Fueron ahogados en un mar sangriento de cadáveres sembrados de flechas. ¿Qué es esto?, preguntó Shirou, luchando contra el dolor mientras se agarraba la cabeza, apretándose. Haz que se detenga. Haz que se detenga. No más, por favor. Pero los destellos no cesaron. Aceleraron, cada imagen sangrienta llegaba más rápido que la anterior. Cada vez que la escena cambiaba, se oía un ruido sordo. Se hacía más y más fuerte con cada nuevo y espantoso campo de batalla. El sonido se volvió cada vez más nítido y reconocible. Los ojos de Shirou se abrieron como platos. Miró el objeto más cercano a su lado. Era el sonido de una espada atravesando la tierra, el sonido de una hoja raspando el suelo áspero con un crujido audible. Una vez que Shirou reconoció cuál era ese sonido, las escenas que vio comenzaron a cambiar. Justo antes de cada nueva imagen, veía a un hombre envuelto en humo. Estaba vestido con una armadura de cuero negro bajo una capa color canela. Sus manos enguantadas siempre estarían sosteniendo una espada. Siempre clavaba su espada en el suelo, y luego otro nuevo cadáver aparecía en la mente de Shirou. ¿Por qué? Shirou gritó. El hombre plantó una espada. A una niña le traspasaron el corazón. El hombre plantó una espada. Los pulmones de un niño fueron perforados. El hombre plantó una espada. El cerebro de una mujer fue ensartado. El hombre plantó una espada. Un anciano quemado vivo en el infierno. Detener. Exigió Shirou, convulsionándose en el suelo. ¿Por qué no paras? Vio la imagen de los ojos de una niña pequeña abiertos. Sus lágrimas estallaron como lágrimas rojas. ¿Por qué harías esto? La voz de Shirou se quebró cuando sus súplicas de misericordia quedaron sin respuesta. Él entendió. No sabía ni por qué. Pero Shirou entendió. Ese hombre estaba haciendo esto. Cada vez que plantaba otra espada en este mundo, le quitaba la vida a otra persona. Ese hombre fue responsable de todo este derramamiento de sangre innecesario, de la matanza de innumerables personas. Peor aún, con cada espada clavada en el suelo, Shirou sentía su propio dolor, como si fuera él mismo el que estaba matando. Él entendió. El dolor desgarrador en su corazón le dijo cómo debió haberse sentido el hombre al hacer todo esto. Me dolió muchísimo. Como si alguien estuviera destrozando su corazón en una licuadora a máxima potencia. Me dolió muchísimo. ¿Por qué? La voz de Shirou era ronca y débil ahora. El dolor con cada muerte comenzó a adormecerse. Empezó a acostumbrarse al dolor. Lentamente, el humo alrededor del hombre que sostenía las espadas se disipó, revelando el contorno de una espalda con la que Shirou se había familiarizado recientemente. Lo supo de inmediato. Realmente era él. Caster clavó otra espada en la tierra, sin detenerse nunca. Cada vez que lo hacía, se añadía otro clavo en el ataúd que se formaba alrededor de su corazón. Cada vez que mataba, otra parte de sí mismo moría con su víctima. Shirou no entendió. ¿Por qué tenía que seguir matando gente si le dolía tanto? ¿Qué tipo de razón podría tener para justificar algo tan estúpido? Con el tiempo, llegarás a un punto en el que olvidarás todo lo del pasado. Perderás las cosas que alguna vez apreciaste y te convertirás en una cáscara vacía sin nada más que arrepentimientos. Su visión se aclaró. Esas palabras, la respuesta que dio en la cueva. ¿Era esto lo que había querido decir? «Se lanzador. ¿Qué dices?» La mirada distante que llevaba Caster detuvo a Shirou en silencio. Ya ni siquiera parecía estar vivo. Un aire de falta de rumbo, sin propósito ni razón, rodeaba al hombre.
Cualesquiera que sean los rasgos definitivos que un humano tuviera que lo hicieran humano, Caster los había perdido todos. Ahora había perdido cualquier rastro de dolor o angustia en su asesinato. Solo quedó una mirada sombría de resignación. Siguió matando gente sin cesar como una máquina sin sentido. Asesino. Shirou se giró. Su cerebro se partió por la mitad. ¿Escuchó eso bien? Asesino. Asesino a sueldo. Matador de inocentes. Morir. Asesino, muere. ¿Quién? Shirou rechinó los dientes hasta que lo sintió crujir. ¿Quién estaba arrojando todas estas maldiciones? Se escuchó un chasquido audible. Como un rastrillo que peina la carne en trozos. Uf, puf. En las visiones, Caster tuvo espasmos y tosió sangre. Su cuerpo se abrió cuando fue desgarrado desde el interior. Espadas brotaron de su interior, desgarrando su piel. La sangre brotó de su cuerpo como si fuera un globo de agua lleno de sangre esparciéndose por todo el suelo. Su cuerpo quedó reducido al de un alfiletero de espadas de tamaño humano. Pero de alguna manera logró mantenerse en pie. El dolor debe haber sido insoportable, pero aún así, como una máquina, Caster creó otra espada en su mano. No. Pensó Shirou, demasiado cansado para siquiera dar voz a sus pensamientos. No lo hagas, Caster. Caster plantó lo nuevo en la tierra y la mitad de su cara salió volando cuando una espada literalmente brotó de su boca. Castor. Gritó Shirou, levantando la mano para acercarse a su sirviente mientras su visión se volvía negra. El dolor finalmente terminó devorando su conciencia. Murió de agotamiento. Estoy aquí. Shirou se sobresaltó. Su brazo izquierdo saltó hacia arriba, extendido, como si buscara algo. El sudor le corría por la cara y tuvo que tomarse 5 largos segundos de respiro para entender algo. Estaba contemplando un techo beige de arquitectura tradicional japonesa. Las sábanas empapadas de sudor a su alrededor se sentían como un futón y podía ver vagamente tatamis en las esquinas de su periferia. ¿Algo de esto fue real? ¿O se trataba de otra situación de Marte de espadas? Se escuchó un sonido de tos, seguido de un gruñido impaciente. ¿Me llamaste? Estoy aquí, repitió la voz. Shirou finalmente registró que la voz se dirigía hacia él. Bajó el brazo y estiró el cuello. Allí, de pie junto al marco de la puerta, estaba un hombre perfectamente bien vestido con un traje negro, Caster. Su rostro estaba bien, incluso inmaculado. Shirou parpadeó. Echó otro vistazo a la habitación y recordó. Esta era la habitación en el templo que el monje había prestado para que la usaran Shirou y Caster. El reconocimiento de la habitación se retrasó un poco debido a lo brillante que era ahora en comparación con la primera mirada a la habitación la noche anterior. En cualquier caso, aparentemente acababa de despertar. ¿Qué hora es? Preguntó Shirou, frotándose los ojos y levantando la parte superior de su cuerpo. Caster frunció el ceño ante eso. Mucho más tarde de lo que me gustaría. Ya son las 8 de la mañana. Dijo esa vez como si realmente estuviera avergonzado, incluso disgustado. Dejaré pasar el día de hoy debido a las circunstancias extrañas de anoche. Pero a partir de mañana por la mañana, te levantarás a las 5. ¿Qué? ¿Por qué? Eso sacó a Shirou de su pánico convertido en estupor desconcertante. Entrenamiento matutino, explicó Caster, cruzándose de brazos. Me pediste que te enseñara hechicería. Si vas a aprender algo útil a tiempo para la guerra, tendremos que apresurarnos y usar cada gramo de tiempo que tenemos disponible para inculcarte los conceptos básicos. Además, el ejercicio físico debe ser integral para tu supervivencia. Shirou absorbió palabras como entrenamiento, hechicería y ejercicio físico y asintió lentamente. Realmente no debería tener nada en contra de que Caster asumiera en serio su papel de mentor. Aún así, se sentía inquieto, rebelándose contra la idea de despertarse tan temprano todos los días. No ayudó que su corazón todavía se estabilizara. ¿Qué viste? Preguntó Caster. La pregunta surgió de la nada, tomando a Shirou con la guardia baja. Shirou parpadeó. Se miraron a los ojos y pudo ver que Caster no estaba haciendo el tonto. No serviría de nada negar que no había visto nada. Pero ¿cómo supo Caster que algo andaba mal? No me des esa mirada confusa.
Sé que debes haber visto algo de mi vida. No es ninguna sorpresa. Soñar con la vida del otro es prueba de nuestro contrato como maestro y sirviente. Y a juzgar por cómo acabas de despertar, debes haber visto algo bastante desagradable. Caster arqueó una ceja. Shirou bajó la mirada. Pensó en todo lo que había visto. El derramamiento de sangre y la devastación provocada por el hombre que estaba frente a él. La imagen de él masacrando a miles de personas y la calidez de su abrazo de anoche se superpusieron, creando una sensación de incongruencia. Agarró con fuerza las sábanas de su regazo y se preguntó de nuevo. ¿Qué sabía realmente sobre este hombre? ¿Qué? No responderás. Caster ladeó la cabeza hacia atrás. ¿No querías que te mantuviera informado sobre nuestros planes? Ahora, de repente, te niegas a compartir lo que sea que viste. No. Es solo que, es un poco, respondió Shirou nervioso. Buscó las palabras adecuadas para decir. Realmente quería que los dos fueran más abiertos el uno con el otro. Pero con solo pensar en lo que había visto, lo que había experimentado, Shirou tuvo que taparse la boca para evitar vomitar. Caster miró detenidamente al chico y suspiró, sacudiendo la cabeza. Ya veo. Olvídalo entonces. A juzgar solo por la expresión de tu rostro, una expresión que dice que estás a punto de vomitar, puedo decirlo. ¿Lo viste? No. Shirou no respondió, solo apretó la mano sobre su boca. Sintió que su estómago se retorcía, luchando por todo lo que podía rechazar. Shirou sintió que lo de anoche regresaba con venganza. Se levantó bruscamente, sosteniéndolo en su cena en el último minuto. En algún momento durante la batalla de Shirou con su estómago, Caster salió de la habitación. Pensó que su presencia solo traería más malestar a su maestro. Se quedó junto a la puerta, sin dejarlo realmente. Eso no era algo que un niño debería haber visto. Murmuró una disculpa. Había estado insensible a ello durante tanto tiempo que incluso su sinceridad parecía poco entusiasta. Realmente no era normal que una persona sufriera tanto derramamiento de sangre. Dentro de la habitación, Shirou logró controlar con éxito que su estómago no se purgara. Respiró hondo varias veces y estabilizó su respiración. Cuando pasó suficiente tiempo, finalmente pudo calmarse mientras las imágenes que veía se desdibujaban en la oscuridad, como eventualmente lo hacían todos los sueños. Se escuchó un golpe en el marco de la puerta. Shirou salió de su aturdimiento al ver que Caster había regresado con un vaso de agua. El sirviente se inclinó a la altura de Shirou y le ofreció el vaso. Gracias, dijo Shirou, aceptándolo gentilmente pero sin tener el coraje de mirar a Caster a los ojos. Bebió el agua lentamente. Sintió el líquido frío correr por los trozos ácidos de vómito que llegaban a su garganta. Caster frunció el ceño mientras veía al niño beber su agua. Se preguntó si la visión soñada de hoy sería un obstáculo permanente entre su cooperación como maestro y sirviente. Sacudió la cabeza nuevamente. Sé que lo pasaste mal, pero deberías hacer lo mejor que puedas para olvidarte de las cosas triviales por ahora. Shirou disminuyó la velocidad en su consumo de agua. Caster llamaría trivial todo lo que vio. Caster colocó una mano sobre la espalda de Shirou. Lo masajeó tiernamente. Como dije antes, está bien si no confías en mí. Solo debes saber que soy tu única opción para ganar el Santo Grial y cumplir tu deseo. Shirou se sintió culpable por eso. Se obligó a mirar a Caster a la cara. La expresión del hombre estaba tan vacía como siempre, pero si entrecerraba los ojos, había casi una punzada de algo parecido a la tristeza. ¿O fue solo su imaginación ilusoria? Caster se levantó y se movió para salir de la habitación nuevamente. Cuando puedas, recupérate y sal. Pronto desayunaremos con los monjes. Shirou levantó la vista aturdido y dejó su vaso. Necesitamos agradecerles nuevamente por su hospitalidad, así que compartiremos una comida juntos, explicó Caster. Shirou entendió. Quería levantarse inmediatamente y unirse a Caster para salir. Pero descubrió que su cuerpo no estaba dispuesto. Sus piernas se sentían agotadas. ¿No había estado durmiendo toda la noche? ¿Por qué sentían que acababa de caminar una maratón entera? Caster negó con la cabeza, agarrando el vaso ahora vacío del niño. Sal cuando estés listo. Te traeré otro vaso. Salió de la habitación.
Shirou se sintió conmovido por la preocupación de su servant, pero al mismo tiempo, tuvo que preguntarse qué estaba pensando realmente Caster. Solo conocía al hombre desde hacía menos de 24 horas y en ese lapso de tiempo, Caster mató al asesino de sus padres, amenazó con matarlo, le preparó la cena, lo llevó a un templo y le arrojó un montón de espadas. Y ahora, lo consoló. Simplemente era demasiado. Emiya Kiritsugu dejó escapar otro aliento frío. Sus manos enguantadas ya comenzaron a sentirse entumecidas, pero aún así, la sonrisa en su rostro no pudo ser detenida. Porque aunque hoy el invierno era excepcionalmente frío, sus manos llevaban la mayor fuente de calor que jamás había encontrado en toda su vida. Una niña pequeña con cabello blanco vestida con un traje violeta de invierno estaba sentada sobre los hombros de Kiritsugu, sostenida por sus manos. La niña se rió mientras usaba sus manos para tocar las ramas altas que normalmente nunca podría alcanzar. ¡Fua! Kiritsugu, encontré otro. Gritó en voz alta mientras sus manos jugaban con la punta congelada de una rama. La extraña forma de esta punta sobresalía del resto del bosque. Era la flor de una nuez o algo así. Ella está ganando. Emiya Kiritsugu se rió entre dientes ante eso, encantado por la emoción de su hija. Ella, papá no debería tener razón también. Él te está cargando después de todo. No. Lo encontré primero y lo toqué primero. Ella mostró una sonrisa descarada y se cruzó de brazos obstinadamente. Oh, entonces papá debería humillarte ahora. Él todavía quiere ganar después de todo. Kiritsugu negoció, rascándose la barba incipiente de su barbilla. Ella parpadeó e inmediatamente sacudió la cabeza ante eso. No. Por supuesto que no. Como perdedor, Kiritsugu debe aceptar su castigo y llevarse al ganador. Ella ganó de manera justa, no como papá. Jugar limpio no significa que debas ganar, Illa. Argumentó Kiritsugu, sonriendo ante la voluntaria inocencia de su hija. Él la había malcriado muchísimo. Papá aceptará rendirse. Tú ganas, mi princesita, dijo mientras aceleraba el paso. Cruzaron rápidamente el bosque nevado. Illa gritó de alegría sin rastro de miedo. Tenía absoluta confianza en que su padre nunca la decepcionaría. El mundo ardería antes de que él permitiera que le pasara algo malo. Su risa solo se hizo más fuerte a medida que aumentaba la velocidad de Kiritsugu. En poco tiempo, habían recorrido todo el perímetro del castillo. Kiritsugu se apoyó en la parte trasera de un gran árbol negro. Ella ahora estaba acunada en sus brazos, acurrucada contra su pecho. Era increíblemente ligera, un rasgo de su naturaleza medio homúnculo. Kiritsugu no había sentido tensión en sus brazos al cargarla. La única razón por la que se detuvo fue para recuperar el aliento después de tanto correr. Ella acercó sus orejas al pecho de su padre. Escuchó su corazón latir a 1 milla por segundo y entró en pánico. Nunca había experimentado los latidos del corazón de otra persona tan erráticos como este. ¿Estás bien, Kiritsugu?, preguntó preocupada. Temía haberlo presionado demasiado en su juego de hoy. Por supuesto, papá está bien, Illa, dijo Kiritsugu entre respiraciones contenidas. Solo déjame recuperar el aliento por 1 minuto. Él se acurrucó y colocó su barbilla sobre su pequeña cabecita. Illa se sintió un poco culpable por arrastrar a su padre hasta allí en medio del frío. Originalmente solo habían venido a contar las nueces, pero una cosa llevó a la otra y ella sabía en secreto que su padre y su madre se irían muy pronto. Nunca se lo dijeron, pero era una chica astuta. Había visto las señales y oído los susurros en la oficina de Gustavich. Por eso había querido pasar los últimos días con sus padres tanto como fuera posible. Oigan ustedes dos. Es casi la hora de cenar. Una voz despreocupada los llamó a los dos desde la entrada del castillo. Una mujer vestida de blanco agitó la mano mientras les sonreía. Mamá. Ella saltó de los brazos de Kiritsugu y se lanzó al abrazo de su madre. Juega con nosotros también. Iris Bielbon Einsvern sonrió. Puso su mano sobre la cabeza de su preciosa hija, quitando cariñosamente los trozos de nieve de su cabello blanco. Ufufu, tal vez otro día, Illa. Está oscureciendo demasiado. Podemos jugar juntos otro día. Illa hizo un puchero, haciéndose el tímido. ¿Es eso una promesa, mamá?
Por supuesto, mamá nunca le mentiría a Iria. Irisbiel tomó la mano de Iria y caminó lentamente hacia el lado de Kiritsugu. A medida que se acercaban, Iria leyó atentamente la expresión del rostro de su madre. Estaba realmente segura de que podría cumplir su promesa. Kiritsugu tomó su otra mano y juntos, su madre y su padre la escoltaron de regreso al castillo. Eran el mago asesino y el grial menor. Pero ahora eran dos padres, sonriéndose el uno al otro. Iria arrojó sus preocupaciones al fondo de su mente y se rió vertiginosamente, emocionada por otra cena juntos como familia. A cierta distancia, junto a la ventana del segundo piso del castillo, una mujer majestuosa con armadura plateada observaba cómo interactuaba la familia de tres. Ella era una figura de otro tiempo y lugar. Ella permaneció allí como otro símbolo de los tiempos cambiantes. Iria y la mujer se miraron a los ojos una vez que estuvieron cerca del castillo. La mujer no rehuyó su mirada. Además observó a la familia de tres. Se preguntó acerca de la verdadera naturaleza del maestro que la convocó a ella y a las personas que lo rodeaban. El desayuno fue sorprendentemente delicioso. Shirou tenía la impresión de que las comidas en un templo serían humildes, pero incluso el simple desayuno japonés se servía deliciosamente. Shirou expulsó un poco de humo de su plato de miso bien caliente. Bebió un poco con cuidado de no quemarse la lengua. El sabor era celestial, una sinfonía perfectamente equilibrada de acidez y sal. Los cubos de tofu se derritieron cómodamente en su boca. Pero lo más importante es que no había ni rastro de carne roja en su desayuno, nada que pudiera alterarle el estómago. Uf. Realmente debemos agradecerle a Fujimaru-san hoy. Este desayuno es el mejor que he probado en este templo. Uno de los monjes mayores exclamó en broma mientras terminaba su plato de arroz. Otro. Dijo, levantando su plato para servir más arroz. Caster, que en algún momento había cambiado su abrigo y corbata por un sencillo delantal negro, felizmente sirvió otra porción de arroz para el hombre. El sirviente estaba colocado al lado de la olla arrocera como si fuera lo más natural. ¿Qué? Shirou no pudo evitar que su desconcierto se filtrara. No había pensado que Caster hubiera preparado el desayuno para todo el templo. Claro, Caster le había servido panqueques para la cena la noche anterior, pero la diferencia de magnitud entre un solo plato de panqueques y el desayuno de todo un comedor era asombrosa. Cuando encontró su sirviente el tiempo, la mirada de sorpresa de Shirou hacia el hombre fue bastante reveladora y Caster resopló. Te dije que te despertaste demasiado tarde, ¿no? Los vamos a molestar bastante. Es justo que les devolvamos un poco, murmuró Caster en voz baja para que solo Shirou pudiera escuchar. Incluso los gorrones deberían tener un poco de orgullo. ¿Fue eso un golpe hacia él? Es cierto que Shirou se sintió un poco desvergonzado por dormir hasta tarde ahora. Probablemente no habría sido de mucha ayuda cocinando. Pero al menos podría haber ayudado a poner la mesa o algo así. Actualmente se encontraban en el comedor principal del templo. Todo el personal estaba sentado juntos en una mesa larga, con las piernas dobladas en forma de seiza. Shirou, que no podía mantener una posición de seiza por mucho tiempo, de repente se sintió aún más fuera de lugar. Está bien, mañana me despertaré temprano, murmuró Shirou en voz baja mientras se llenaba la boca con otro palillo de arroz. Mientras Shirou continuaba con su desayuno, comenzó a sentir la mirada de alguien clavarse en él. Lo siguió hasta el otro lado de la mesa. Allí estaba sentado un niño de aproximadamente su edad con cabello corto azul marino y gafas. Los ojos azules del chico ardieron en los de Shirou, partes iguales de curiosidad y cautela ardiendo dentro de ellos. Shirou inclinó la cabeza, todavía masticando el arroz. Intentó recordar dónde podría haber visto al niño antes. Ciertamente no eran de la misma escuela. La competencia de miradas entre los dos chicos fue rápidamente retomada por los demás en la mesa. El anciano Ryudou tosió en su puño, señalando al chico de gafas. Permítanme presentarles a los dos. Shirou, este es mi segundo hijo, Issei. Él va a la cercana escuela primaria Murahara como estudiante de segundo grado. Issei, este es Shirou-kun. Él y su tutor Fujimaru Ritsu se quedarán con nosotros durante el de momento. Shirou tragó su comida antes de asentir. Es un placer conocerte, Issei.
Mi nombre es Fujimaru Shirou. También soy un estudiante de segundo grado de la escuela primaria Shinto. Aunque me tomaré una licencia por un tiempo. Shirou se presentó mientras se rascaba la mejilla. No era ajeno al acto de hacer amigos, pero simplemente no estaba acostumbrado a la mentira que él y Caster habían inventado acerca de que abandonó la escuela. Y se asintió de la misma manera. Sus gafas reflejaban la luz del sol mientras hablaba. Es un placer conocerte también, Fujimaru-kun. Habló con voz suave pero firme. También dio la impresión de no ser tan franco, apegándose al uso del apellido de Shirou cuando se dirigía a él. Shirou de repente pensó que podría haber actuado demasiado familiar al comenzar con Issei en su primer encuentro. Afortunadamente, Shirou se salvó de su creciente vergüenza cuando Caster le dio una palmada en la espalda. En un templo lleno de adultos como este, sería bueno si ustedes dos se llevaran bien. Te pido que cuides de mi pupilo problemático, Issei-san, dijo Caster mientras revolvía el cabello de Shirou. Oye. Shirou resistió y habló a través de su conexión telepática. ¿Quién diablos es tu pupilo? Protestó. Caster no dignificó la pregunta de su maestro con una respuesta, solo pellizcó el costado del niño para callarlo. Shirou gruñó pero entendió el mensaje. Casi se había olvidado de sí mismo. Se limpió el disgusto de su rostro y puso su mejor sonrisa para el Ryūdo-us, haciendo todo lo posible para no despertar más sospechas. El joven Issei al otro lado de la habitación escudriñó el rostro de Shirou en silencio. Sus ojos eran demasiado tranquilos para un niño de su edad. Estudiaron la expresión de Shirou en múltiples capas. Shirou se preguntó si había sido demasiado obvio, pero finalmente Issei no mencionó nada y solo tomó otro sorbo de su miso. El anciano Ryūdo fue testigo de la mirada llena de energía entre los jóvenes. Pensó que si bien su segundo hijo era responsable y maduro, Issei no era hijo de muchos amigos. Él sonrió al ver la oportunidad. Hoy es día libre en la escuela, ¿verdad? Issei, ¿por qué no le das a Shirou-kun un recorrido por la montaña? Issei y Shirou parpadearon ante eso. Se miraron a los ojos y evaluaron las intenciones del otro. Issei realmente no parecía estar en contra de la idea y Shirou parecía estar dispuesto a hacer una gira. Caster observó su intercambio y asintió con la cabeza. Eso suena como una gran idea. También se alinea muy bien con lo que tenía en mente. Voy a ir al centro para hacer algunos recados y me preocupaba que Shirou se aburriera muchísimo en mi ausencia. Esta fue una novedad para Shirou. ¿No puedo ir contigo? Le preguntó a Caster con una mirada de decepción. ¿Qué pasó para mantenerlo al tanto de sus planes? No, es solo un trabajo aburrido para adultos. Ustedes, niños, deberían llevarse mejor, se negó Caster, sacudiendo la cabeza cortésmente. Telepáticamente, continuó. Regresaré para la cena. Entonces te mostraré lo que hice. No había lugar para discusión en la voz de Caster. Shirou tuvo que preguntarse si realmente eran socios. Pero, en última instancia, supuso que todo socio debería confiar en su pareja de vez en cuando. Miró a Issei y sonrió torpemente. Entonces, si a Ryūdo-san no le importara. Issei permaneció en silencio por unos segundos antes de asentir. No hay problema, Fujimaru-kun. Si se trataba de una simple gira, entonces debería aceptar la idea de su padre. Bien, entonces está arreglado. El viejo Ryūdo aplaudió. Ustedes dos pueden irse después de que hayamos terminado el desayuno. Gracias por su hospitalidad. Shirou y Caster agradecieron a los monjes del templo Ryūdo y continuaron con su comida. Los monjes hablaban ávidamente entre ellos. Pero también lograron incluir a Caster en el circuito de su conversación. El sirviente era más que capaz de mantenerse al día con su discusión y hablaba de sus propias opiniones. Shirou, sin embargo, solo tomó más sorbos de su miso, sin tener realmente apetito. Se mezcló con el fondo. Aunque tuvo que fingir ignorar la mirada constante de Issei clavándose en él. Sin que Shirou lo supiera, el chico Ryūdo solo estaba pensando en una pregunta en su mente. ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? Nota del autor. ¿Captaste los pequeños chistes divertidos en la escena de Kiritsugu? Verdadera naturaleza. La gente dice que los niños, aunque no son los más inteligentes ni los más racionales, tienen un agudo sentido de las cosas.
Muchas gracias a los 19 lectores que revisaron el último capítulo. Gracias por leer. Capítulo 7. Habilidades de la clase Caster, preludio a la guerra. Aquí es donde guardamos todas las cosas del festival, dijo Issei mientras abría las muchas puertas del templo. El chico que seguía a Issei solo asintió con tristeza con la más mínima atención. Issei trató de no ofenderse personalmente por el aparente desinterés de su compañero y siguió adelante. Caminaron un poco más por los pasillos. Este es el dojo. Lo usamos para practicar la meditación, entre otras cosas. Issei levantó sus gafas y miró el rostro sin vida de Shirou. Mirando más de cerca, había bolsas notables bajo los ojos del pelirrojo. No había dormido mucho la noche anterior. Issei continuó con el recorrido por las instalaciones del templo. Si iba a hacer algo, lo haría bien. Le prometió a su padre que le mostraría los alrededores al extraño chico nuevo y que no se quedaría atrás en su promesa. Pero, sinceramente, fue un poco molesto. Fujimaru Shirou no fue un invitado muy atento. Obviamente, algo estaba preocupando la mente ya privada de sueño del niño, impidiéndole apreciar realmente cualquiera de las explicaciones de Issei. Shirou incluso reprimió un bostezo varias veces. Issei era realmente tan aburrido. ¿O Shirou fue así de grosero? De cualquier manera, a medida que avanzaba su recorrido, la impresión que Issei tenía del niño se hundió cada vez más. Ya sospechaba de Shirou desde que se conocieron en el desayuno. Las circunstancias de su repentina aparición eran demasiado vagas. A Issei también le resultó extraño cómo su padre estaba tan dispuesto a aceptar a sus nuevos invitados con los brazos abiertos. Todo olía demasiado a pescado. Sin embargo, Issei reprimió su creciente disgusto con el niño y obedientemente le mostró el templo. Pasaron junto a muchos monjes en el camino. Issei y Shirou saludaban y asentían cada vez. Después de media hora, los dos niños se estaban poniendo calzado de exterior y se dirigían a las afueras del templo. Pero justo antes de salir por la puerta, Shirou sacó una máscara de Super Sentai de su mochila y se la puso en la cara. Issei tuvo que tomarse un minuto para parpadear ante el rostro ahora cubierto del niño. Estaba familiarizado con este héroe de dibujos animados. Lo había visto suficientes veces en televisión para conocer la premisa general del programa, pero Issei nunca había conocido a un fanático incondicional del mismo. ¿Te gusta Super Sentai? Issei soltó antes de que pudiera detenerse. No, respondió rápidamente la voz cansada de Shirou. Issei tuvo que levantar la ceja ante eso. Muy bien, mordería. Entonces, ¿por qué usarlo? Shirou hizo una pausa por un momento, como si estuviera pensando en una respuesta adecuada. Me mantiene tranquilo, fue la respuesta final que surgió. Veo. Issei levantó sus gafas y luego no dijo más mientras salían por la puerta. Después de unos metros más de incómodo silencio por el patio del templo. Salieron por una puerta trasera y avanzaron hacia la montaña. Técnicamente, esto está fuera del templo. Pero a menudo utilizamos los exuberantes entornos naturales de la montaña para nuestras ceremonias y entrenamiento. Dijo Issei mientras seguían el camino de una corriente de agua. El sonido del agua balbuceando llenó el silencio entre los dos chicos. Era aún más difícil entender a Shirou ahora que llevaba una máscara sobre su rostro. Issei no tenía idea de si el niño estaba escuchando una palabra de lo que decía. Solo vio la máscara roja mirando casualmente de un lado a otro mientras caminaban penosamente por los terrenos montañosos. Mientras giraban, Shirou se detuvo abruptamente y señaló en la dirección donde continuaba la corriente de agua. ¿Lo que hay por ahí? Preguntó en voz mucho más alta. Issei parpadeó. Este fue el primer destello real de interés que Shirou había mostrado. Su mirada siguió la dirección que señalaban los dedos de Shirou. Oh, eso. Nada. Solo más naturaleza salvaje. No vamos allí. Issei comentó al instante. Cuando era niño, lo habían educado para nunca ir en esa dirección, como si fuera un lugar peligroso para los forasteros. Shirou inclinó la cabeza. Su mirada permaneció fija. A través de la máscara, podía ver hacia adelante, el río de agua que conducía a una cueva. Era el mismo al que él y Caster entraron anoche. Pero Issei parecía decidido a mantenerse alejado del lugar, por lo que lo dejó caer de mala gana.
Issei siguió avanzando y Shirou lealmente lo siguió con unos pocos pasos. Shirou sabía que estaba al borde de ser ingrato con el poco interés que mostraba a Issei. Pero, sinceramente, se sentía debilitado después de lo de anoche. Además, su mente seguía volviendo a Caster y la guerra del Santo Grial. Todo lo que estaba fuera de eso le parecía borroso. En algún momento, Issei se detuvo. Shirou miró hacia adelante, a lo que Issei estaba mirando y encontró una tranquila masa de agua rodeada de tierra. Los árboles junto al agua habían perdido gran parte de sus hojas durante el invierno. El agua parecía fría y turbia, como si algo siniestro estuviera esperando en el fondo del lago. Shirou había oído que el monte Enso tenía un lago, pero nunca lo vio en invierno. Recuerdo este lugar mucho más brillante. Las palabras de Shirou se filtraron espontáneamente de su máscara. Los labios de Issei se curvaron ligeramente hacia arriba. Entonces, ¿has estado aquí antes? Una vez mis padres me llevaron durante el festival Obon. Shirou respondió distraídamente. Issei miró al chico con su visión periférica. Notó que los hombros de Shirou se hundieron ante la mención de ese recuerdo. El aura sombría del lago parecía envolver perfectamente al niño. ¿Dónde están tus padres ahora?, preguntó Issei. Había oído de su padre que el Fujimaru Ritsu que había preparado el desayuno para todos esta mañana no era el padre de Shirou, solo un pariente. Shirou parecía tener aproximadamente la edad de Issei. ¿Por qué estaba aquí aparte de sus padres? Shirou de repente se sintió agradecido con Caster por obligarlo a usar una máscara. No sabía qué expresión poner frente a Issei. Tampoco había aceptado del todo los acontecimientos de la noche anterior. Están fuera por negocios en este momento. Ritsu-san me cuidará durante unas semanas. Sus puños enguantados se apretaron inconscientemente mientras hablaba, notó Issei. A Shirou le pareció un poco extraño llamar a Caster Ritsu-san, pero ese era el nombre que había adoptado su servant. Y según su acuerdo, Shirou no reveló el asesinato de sus padres. Caster había explicado que si Shirou realmente iba a tener éxito en la guerra y traer a sus padres de regreso, sería sospechoso si sus padres regresaran milagrosamente de entre los muertos. Entonces, Shirou andaría diciendo que estaban en un viaje de negocios a quien le preguntara. Los niños siguieron mirando el lago en silencio. Ninguno de los dos está dispuesto a decir una palabra. Shirou ya no quería mentir e Issei sintió que había abordado algo que no debería haber dicho. El tema de los padres de Shirou era demasiado delicado. Issei no era reacio a los sentimientos de abandono de sus padres. No te sientas tan mal. Estoy seguro de que tus padres volverán por ti, ofreció Issei mientras mantenía sus ojos en la superficie reflectante del agua. La primera prioridad de un padre siempre será su hijo. Mientras estén vivos, volverán. Los ojos de Shirou se abrieron detrás de la máscara. Sus hombros se pusieron rígidos ante las palabras de Issei. ¿Lo sabía? ¿Cómo lo supo? Perdí a mi madre hace un año, compartió Issei. Su rostro era estoico, pero Shirou pudo ver que era un rostro perfectamente fabricado, producto del arduo control de las propias emociones. Un día tuvo un accidente automovilístico. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme como es debido. Issei se preguntó por qué estaba compartiendo detalles tan íntimos con un chico extraño que acababa de conocer. Pero algo en el chico enmascarado le intrigaba. Quería intentar acercarse a él. Si tenía que revelar un poco de su propio pasado para hacerlo, entonces valía la pena intentarlo. Lamento escuchar eso, recitó Shirou las palabras que le habían enseñado a decir a alguien que había sufrido una pérdida. No se atrevió a mirar a Issei a los ojos por miedo a revelar algo. ¿Aún la extrañas? Cada día. Issei dijo a la ligera. Pienso en ella todas las noches justo antes de irme a la cama. Pero está bien. Ha pasado un año. He aprendido a mirar hacia adelante. Issei sonrió mientras levantaba sus gafas hacia el brillante sol de arriba. Por eso creo que tienes suerte, Fujimaru-kun. Todavía tienes a tus dos padres, incluso si no están aquí contigo en este momento. Shirou tragó saliva, resistiendo el impulso de reaccionar erráticamente. Sus puños se apretaron aún más fuerte, mientras temblaban. Cierto. Volverán pronto. Susurró para sí mismo mientras mantenía la vista fija en el fondo del lago.
Se preguntó qué monstruos yacían bajo la oscuridad. Los traeré de vuelta. Y se arrugó las cejas. No escuchó las últimas palabras del chico Fujimaru. Sintió un viento frío rozar su cuello y comprobó la hora con la posición del sol. Deberíamos regresar adentro. Hace demasiado frío afuera. Los dos muchachos abandonaron el lago y regresaron al templo. Caster dio unas palmaditas en los bolsillos de su abrigo. Se aseguró de que sus proyecciones fueran sólidas y opacas, sin causar daños a su costoso traje recientemente prestado. Tanto Carnuenan como el cuchillo del asesino en serie estaban a salvo en su lugar. Caster salió del templo por la puerta principal y bajó tranquilamente la gran escalera. Sin embargo, tan pronto como salió de los confines del templo, sintió la presencia de varios nuevos familiares vigilando la puerta del templo. Caster resopló. No esperaba menos de los otros maestros. Contó al menos 5 familiares diferentes. Entonces, 5 maestros ya estaban tomando en serio la guerra del Santo Grial. Caster sonrió y movió su muñeca, lanzando proyecciones que apuntaban a cada familiar y detonaban al contacto. Había diseñado deliberadamente estas espadas para que fueran aerodinámicamente adecuadas para lanzarlas y deliberadamente había vertido demasiado prana en ellas. Para el ojo inexperto, parecería que Caster había disparado algún tipo de ataque con rayos, pero en realidad, solo eran espadas explosivas. No hubo respuesta enemiga después de su primer movimiento. Era pleno día. Caster ya tuvo mucha suerte de que no hubiera civiles que presenciaran su pequeña demostración de fuerza. Matar inocentes, aunque no era nada nuevo para él, era algo que todavía deseaba evitar. Caster miró a los árboles. Quienquiera que hubiera construido el templo debía conocer la hechicería o al menos estar familiarizado con ella. Había un poderoso campo delimitado sobre toda la montaña que imponía restricciones a los cuerpos espirituales como los Servants. Aunque había muchas formas de salir del templo desde el interior, solo había una manera de entrar al templo: la puerta principal. Por lo tanto, cualquier sirviente que acechara entre los árboles alrededor de las escaleras tenía que poner un pie en el camino central en algún momento antes de poder entrar al templo. Caster cerró los ojos y se concentró. Chasqueó los dedos y una tenue llama azul se extendió lentamente por el suelo y finalmente cubrió toda la montaña. Caster articuló las primeras palabras de su canto. Soy el hueso de mi espada. Los circuitos mágicos de su cuerpo zumbaron y la tierra respondió. Cualquier mago a medias podría entender lo que estaba haciendo Caster. Estaba usando una de las habilidades de clase proporcionadas para la clase Caster, creación de territorio. Fue especialmente fácil extender su territorio sobre el monte Enso porque ahora estaba directamente conectado a las líneas ley de Fuyuki. El maná que estaba usando para controlar la tierra procedía de la tierra misma. También fue fácil gracias al campo delimitado que ya existía en la montaña. Solo tuvo que hacer algunas adiciones al hechizo. Dejó una agradable sorpresa para cualquiera lo suficientemente tonto como para poner un pie en la montaña con intenciones contra su maestro. Caster sabía que dejar a Shirou solo en la montaña era arriesgado. Pero tampoco quería anunciar públicamente a los otros maestros que tenía como compañero un problema de caminar en un niño. Entonces, para mantener las miradas indiscretas alejadas de su maestro, Caster había elegido dejar a Shirou en paz y regresar solo al centro. Tenía un recado importante que no podía esperar. Si sucediera algo como lo de anoche, ya había instalado una medida de precaución en Shirou que lo traería de regreso en el tiempo. Esto fue algo que sucedió hace aproximadamente 6 horas ese mismo día. Caster acababa de llegar a la entrada de la cueva Ryudou. Con cuidado recostó a su maestro dormido contra la pared y encaró el oscuro paisaje natural del mundo exterior. La entrada a la cueva estaba cerca de un arroyo de agua que provenía del lago de la montaña. El sonido constante del gorgoteo del agua llenó la noche. Pequeños puntos de luz flotaban sobre la hierba, luciérnagas, algo poco característico a estas alturas del invierno. Caster esperó. Su mirada nunca permaneció en un lugar por mucho tiempo. Escaneó la totalidad de sus alrededores. No estaban solos. Pero no había ningún olor distintivo de magia de ocultación, por lo que no eran familiares. Eso empeoró mucho las cosas.
Si fuera algo que ni siquiera él pudiera detectar, entonces tendría que asumir lo peor. Aunque tuvo suerte. La única razón por la que Caster sabía que había un problema era que había hecho su movimiento tan pronto como lo hizo. En el momento en que estableció una conexión sólida con las líneas ley de Fuyuki, comenzó a usar su habilidad Caster de creación de territorio. Shirou no tuvo tiempo de notarlo, pero mientras luchaban, Caster había liberado ondas de su energía mágica sobre el suelo, hacia la tierra. El niño se había perdido las fantasmales volutas de fuego azul que se filtraban hasta el mismo suelo. Caster era consciente de sí mismo. Sabía que, en comparación con la mayoría de los magos modernos, era más que un aficionado, peor que incluso el más bajo de los estudiantes de la Torre del Reloj. Entonces, había dedicado su vida a aprovechar al máximo su especialización. Y ahora, convocado como un lanzador con una habilidad como creación de territorio, solo era hacer trampa. No hubo ninguna advertencia. El bosque tembló con una explosión de energía. Los árboles y arbustos temblaron cuando una explosión de metal salió disparada de la tierra. El olor a hierro oxidado llenó el bosque y una figura negra saltó en el aire. La ágil silueta parecía estar alejándose de algo. Todo su cuerpo estaba cubierto de negro, pero la luz de la luna reveló una calavera blanca en su rostro. Assassin, se dice que es la más débil de las 7 clases de Servant en la Guerra del Santo Grial. Su única verdadera ventaja fue su capacidad para eliminar a los maestros humanos. Eran un tipo solitario de espíritu heroico que se mantenía en las sombras. Normalmente no se compararían con la mayoría de los otros Servants. Sin embargo, eran astutos y difíciles de precisar. Este asesino en particular, una encarnación de Hassan y Sabah, parecía cumplir exactamente los requisitos. Assassin giró en el aire, evitando por poco la masa de espadas que lo perseguían. Aterrizó en lo alto de uno de los árboles y rápidamente dio un salto mortal hacia arriba. Más espadas surgieron de la nada, acosándolo implacablemente por todos lados. Sin tiempo para descansar, Assassin tuvo que permanecer en constante movimiento, saltando, girando y contorsionando su cuerpo para evitar una muerte causada por una docena de espadas que lo perforaban. Caster silbó. Asesino no decepcionó. Fiel a su prestigio como espíritu heroico, el viejo de la montaña ahora duró 7 minutos bajo el constante bombardeo de espadas de Caster. Aunque no salió ileso. Caster no se perdió las muchas gotas de sangre salpicadas sobre el bosque mientras Assassin continuaba evadiendo. El golpe inicial claramente había tomado a Assassin por sorpresa. Su arrogancia en su ocultación de presencia le había costado la función de un brazo que ahora se agitaba sin fuerzas al viento mientras bailaba por su vida. Pero ya fue suficiente. Claramente, la demostración de fuerza de Caster había sido recibida con más intriga que miedo. Si no solidificaba sus fuerzas pronto, los otros Servants podrían intervenir y unirse a la lucha. Caster chasqueó los dedos y miró fijamente la oscura figura de Assassin. Las espadas dejaron de atacar al azar. Salieron con una coordinación precisa y sincronizada. Assassin podía esquivar de 10 a 30 espadas a la vez, pero si 100 se acercaban a él en oleadas interminables, ni siquiera él tenía ninguna posibilidad. Por supuesto, un noble fantasma o una habilidad especial podrían revertir ese escenario de muerte absoluta. Afortunadamente para Caster, Assassin salió sin luchar. Todo su cuerpo rápidamente se convirtió en una nueva forma de arte cuando fue salvajemente destrozado por el voraz arañazo de 100 espadas. La máscara de calavera fue arrancada del cuerpo del Servant y arrojada al suelo, lo suficientemente cerca para que Caster pudiera verla. La máscara blanca como la tiza se había roto y lentamente se disolvió en un humo de partículas azules que trepaban hasta las nubes. Al parecer, Assassin había sido eliminado. Caster levantó una ceja. En el momento en que cambió de marcha y tomó el control manual de su territorio, las espadas habían atravesado a Assassin hasta convertirlo en una sangrienta obra de arte, pero la sangre del Servant se había salpicado, creando una cubierta que oscurecía la vista de Caster. Pero a través de un oportuno refuerzo de sus ojos, Caster no pasó por alto el rápido destello de luz roja en la persona de Assassin. Como sirviente, instintivamente sabía de dónde había venido esa luz. Fue un hechizo de teletransportación instantánea, una invocación para que un Servant regresara al lado de su maestro de inmediato.
Caster tarareó para sí mismo. Descartó las innumerables espadas que quedaban por ahí. Entonces, Assassin's Master decidió sacar Assassin en lugar de dejar que su servant peleara con su noble fantasma. E inmediatamente le vinieron a la mente varias razones, pero Caster finalmente supuso que el objetivo de esta noche era solo el reconocimiento. No le gustaba revelar una de sus cartas tan pronto en la guerra, pero al menos los otros maestros se lo pensarían dos veces antes de volver a poner un pie en su territorio. Caster volvió su atención a su maestro, el niño que dormía junto a la máscara roja Super Sentai en el suelo. Habían sucedido muchas cosas durante su periodo de inconsciencia, pero Caster pensó que se lo contaría a Shirou por la mañana. El chico parecía como si realmente necesitara dormir. Caster lo levantó y regresó al templo. La puerta se abrió con un clic audible. El vecindario estaba terriblemente tranquilo esta mañana, por lo que el sonido de una simple puerta abriéndose pareció resonar por toda la casa. Caster devolvió la llave que tomó prestada a su bolsillo y entró, sin olvidar dejar sus zapatos en el genkan. Se aseguró de cerrar la puerta con llave, pero no se molestó en encender las luces. Sus ojos simplemente se acostumbrarían a la oscuridad como siempre lo hacían. No quería dar a los vecinos la impresión de que había alguien en casa, por lo que mantuvo sus movimientos lo más silenciosos posible. Ya sabía lo que estaba a punto de hacer, pero una pequeña parte de él todavía cuestionaba la ética de ello. Aún así, Caster no dejó que se notara y estoicamente se dirigió al armario junto a la sala de estar. En el interior encontró lo que había dejado la noche anterior. El olor se había vuelto aún más desagradable y rápidamente se escapó de la habitación cerrada. El familiar olor a sangre oxidada solo estimuló aún más a Caster. Como una máquina obediente, cogió el cubo de plástico lleno de sangre por el asa. El gran cuchillo de cocina que había dentro giró cuando Caster salió de la habitación y subió las escaleras. El resto de la casa estaba igual de oscuro, pero Caster no tuvo problemas para llegar al dormitorio principal. Abrió la puerta mecánicamente y se detuvo al borde de la cama. Su mirada se hundió lentamente y se detuvo en los ocupantes de la cama. Estaban meticulosamente cubiertos por una manta. Dos cuerpos sin vida yacían completamente inmóviles. Trozos de tela blanca doblados cubrían sus ojos de tal manera que solo se podía ver piel pálida en sus rostros. Una sonrisa torcida de autoburla apareció en el rostro de Caster. Si realmente existiera un dios en este mundo, seguramente recibiría castigo por lo que estaba a punto de hacer. Dejó el cubo en el suelo y el cuchillo resonó contra la superficie. Dudo que lo entiendas, pero todo esto es por su bien, susurró Caster, cerrando los ojos solemnemente. Pasó un minuto entero antes de que Caster volviera a abrir los ojos. No dudó más. Quitó la manta de los dos cadáveres y la dejó a un lado. Activó sus circuitos mágicos y abrió las manos. Chispas azules se acumularon en sus palmas, tomando la forma de una espada dentada que actuaba como una sierra. Caster estaría usando otra de sus habilidades de clase, creación de objetos. Había reunido muchas materias primas para el proceso. Solo tenía que usarlos apropiadamente ahora. Shirou abrió los ojos alarmado. Un sudor frío le corría por un lado de la cara. Se levantó rápidamente y miró la hora en el reloj de pared. Ya eran las 7 de la tarde. La cena había sido hacía casi una hora y todavía no había señales de Caster. Shirou frunció el ceño. Tuvo que pasar 2 comidas solo con los monjes. Sin el apoyo de Caster, Shirou tuvo que profundizar en la fuente de confianza que normalmente tenía. Pero todo fue demasiado agotador. Después de cenar, se refugió en la habitación que le habían asignado e inmediatamente sintió el costo de tener que fingir una sonrisa durante toda una comida. Se estrelló contra su futón y se quedó dormido mientras esperaba que Caster regresara. El sirviente de Shirou había dicho que podría regresar tarde, pero ya había pasado un día. Shirou se secó el sudor de la cara con la manga de su camisa. Acababa de despertar de otro mal sueño. Seguía siendo el mismo, con el asesino en serie riendo mientras mataba a los padres de Shirou. Pero solo que esta vez, las bocas de sus padres no estaban amordazadas, por lo que podía escuchar sus gritos espeluznantes cuando un loco los abría. Respiró hondo y exhaló después de 5 segundos completos. Está bien. Los traeré de vuelta.
Está bien, se aseguró a sí mismo en voz baja. Poco a poco, los latidos de su corazón volvieron a la normalidad. Eso es algo de optimismo, maestro. Siga así. Una voz surgió de la nada y sorprendió a Shirou fuera de su asiento. Se agitó lo suficiente como para rodar sobre el futón y estrellarse contra la pared. Terminó con la cabeza en el suelo y la visión al revés. Caster. No me acerques así. Shirou lloró indignado mientras se enderezaba. Las cejas de Caster se juntaron, molestas. Si vas a alzar la voz en el templo, al menos llámame Ritsu-san. Sacudió la cabeza. Shirou parpadeó. Bien. Él se olvidó. Caster había dejado instrucciones antes de irse esta mañana. Shirou tosió ahogadamente y frunció el ceño. Lo siento. Ritsu-san, ¿dónde has estado todo el día? La irritación de Caster solo pareció crecer después de que le preguntaron eso. Suspiró y le dio la espalda. Estaba preparando materiales para tu magia. Pediste que te enseñaran, ¿verdad? Vamos, ponte de pie. Saldremos. Le indicó a Shirou que lo siguiera hasta la puerta. ¿Vamos a empezar las clases ahora, en medio de la noche? Sí, es perfecto, refunfuñó Caster. Nota del autor. El autor quisiera expresar su más sentido pésame por descartar a la señora Ryudou. Solo necesitaba un momento emotivo. Además, manera de clavar el cuchillo, Issei. Me estoy tomando libertades con la creación de territorios y la construcción de elementos de Emilia como lanzador. Descubriremos qué hizo Emilia con su construcción de artículos en el futuro, pero traté de enfatizar que no estaba realmente contento con lo que tenía que hacer. Como si estuviera realmente enojado cuando Shirou le preguntó qué había estado haciendo todo el día. Gracias por leer.